¿sabías que, según algunas estimaciones, más del 90% de lo que pensamos y sentimos ocurre en el inconsciente? Carl Jung dedicó su vida a explorar este misterio, revelando que dentro de cada uno de nosotros habita un vasto mundo de símbolos, arquetipos y sombras que moldean nuestra realidad sin que siquiera nos demos cuenta. Pero, ¿qué pasa cuando nos atrevemos a mirar dentro? Antes de continuar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones, es gratis y nos ayuda enormemente para traer más contenido como este. Jung nos enseñó que la mente humana no es simplemente un conjunto de pensamientos lógicos o emociones superficiales. Hay fuerzas ocultas que operan en nosotros, deseos reprimidos, miedos ancestrales, impulsos primitivos que emergen cuando menos lo esperamos. Pero en lugar de verlos como amenazas, Jung nos invita a integrarlos, a hacer consciente lo inconsciente y, en sus propias palabras, convertirnos en quienes realmente somos. Este viaje hacia la individuación, el proceso de descubrir nuestra verdadera esencia, no es fácil. Jung advertía que la mayoría de la gente prefiere ignorar su mundo interno antes que enfrentarlo. Sin embargo, todo aquello que evitamos no desaparece, sino que se oculta en la sombra, esperando el momento adecuado para manifestarse. Pensemos en esos momentos en los que reaccionamos de manera desproporcionada, como si una fuerza desconocida tomara el control. Jung diría que es nuestra sombra actuando, todas aquellas partes de nosotros que hemos rechazado, pero que siguen vivas en lo profundo. No se trata solo de impulsos agresivos o emociones negativas, muchas veces, nuestra propia grandeza también queda atrapada en la sombra. Especialmente si fuimos educados para no destacar o para no hacer sentir mal a los demás con nuestro brillo. Pero entonces, ¿qué hacemos con esto? Jung nos propone un método revolucionario, el diálogo con el inconsciente. A través de la imaginación activa, los sueños y la exploración de símbolos, podemos empezar a descifrar el lenguaje oculto de nuestra psique. Por ejemplo, los sueños no son simples fragmentos sin sentido, sino mensajes codificados de nuestro inconsciente. Si soñamos con una casa en ruinas, podríamos estar viendo el estado de nuestra propia psique. Si aparece un animal salvaje, tal vez es una parte reprimida de nuestra naturaleza instintiva buscando expresarse. Cada imagen tiene un significado personal y colectivo, pues, como descubrió Jung, los símbolos que aparecen en nuestros sueños y visiones han estado presentes en la humanidad desde tiempos inmemoriales. Aquí entra uno de sus conceptos más revolucionarios, los arquetipos. Estas formas primordiales de la psique, como el sabio, el héroe, el amante, el bufón, están presentes en mitos, cuentos y religiones de todas las culturas. Son expresiones universales de la experiencia humana, patrones que todos seguimos, aunque no seamos conscientes de ello. Cuando nos sentimos perdidos en la vida, muchas veces es porque hemos olvidado a qué arquetipo estamos respondiendo. Tal vez estamos atrapados en el papel del mártir, sacrificándonos sin recibir nada a cambio, o en el del eterno niño, evitando la responsabilidad por miedo a crecer. Al reconocer estos patrones en nosotros, podemos empezar a tomar control de nuestra historia en lugar de ser arrastrados por ella. Pero Jung nos advierte, este viaje no es solo intelectual. No basta con entender nuestros arquetipos y sombras desde la lógica, hay que vivir el proceso. Y aquí es donde muchos fracasan. La individuación no es un camino de comodidad, sino de transformación profunda. Es el llamado del héroe, dejar atrás la identidad limitada, descender al mundo subterráneo de la psique y enfrentar a nuestros propios demonios. No es casualidad que en las grandes historias, el protagonista siempre debe entrar en la cueva, el bosque oscuro o el abismo antes de encontrar su verdadero poder. Es un reflejo de lo que ocurre dentro de cada uno de nosotros. Pero hay una recompensa para quienes se atreven a hacer este viaje, la integración del ser. Un individuo que ha confrontado su sombra y ha abrazado sus arquetipos vive con mayor autenticidad, creatividad y propósito. Ya no está dominado por miedos inconscientes ni por traumas del pasado, sino que actúa desde su verdadero centro. Y este es el mayor legado de Jung, mostrarnos que el propósito de la vida no es la felicidad superficial, sino la totalidad. No estamos aquí para evitar el sufrimiento, sino para descubrir nuestra verdadera naturaleza a través de él. Si esto te está gustando, haz clic en suscribirte para no perderte el resto del viaje.
Jung sostenía que la psique humana estaba formada por capas profundas, estructuras arquetípicas que emergen en los sueños, mitos y comportamientos colectivos. Para él, el inconsciente no era solo un depósito de recuerdos reprimidos, como pensaba Freud, sino un vasto océano de símbolos y patrones universales que conectaban a todas las personas a lo largo del tiempo. Esta idea revolucionaria le llevó a desarrollar el concepto del inconsciente colectivo, donde habitan los arquetipos. Imágenes primordiales que aparecen en todas las culturas y que influyen en nuestras vidas de maneras que muchas veces no comprendemos. Imagina que en tus sueños aparece un anciano sabio, un dragón o una sombra oscura. Estas figuras no son meras invenciones de tu mente, sino expresiones de estructuras profundas que la humanidad ha compartido por milenios. Jung encontró evidencia de estos arquetipos en mitologías antiguas, relatos religiosos y experiencias espirituales. Y lo más sorprendente es que estos mismos símbolos siguen apareciendo en la cultura moderna, en películas, en literatura, en nuestras propias vidas. ¿No te has preguntado por qué tantas historias siguen patrones similares? ¿Por qué ciertos personajes resuenan con nosotros de formas tan poderosas? Uno de los arquetipos más fascinantes es el de la sombra. Jung afirmaba que todos llevamos dentro una parte oculta de nuestra psique, compuesta por aquellos aspectos de nosotros mismos que rechazamos o no queremos reconocer. La sombra representa nuestros miedos, deseos reprimidos y todo aquello que hemos aprendido a considerar inaceptable. Cuanto más la ignoramos, más poder ejerce sobre nosotros, manifestándose en proyecciones sobre los demás. ¿Te ha pasado que alguien te irrita sin razón aparente? Jung diría que es porque esa persona refleja una parte de ti que no quieres admitir. Pero aquí está la clave: enfrentar nuestra sombra nos permite crecer y alcanzar una integración más completa de nuestro ser. Relacionada con la sombra está el arquetipo del anima y el animus, las expresiones del principio femenino en el hombre y el principio masculino en la mujer. Para Jung, estos arquetipos representaban las energías opuestas que cada persona llevaba dentro, influyendo en sus relaciones, emociones y creatividad. Un hombre que rechaza su anima puede volverse rígido, desconectado de sus emociones. Una mujer que no integra su animus puede sentirse sin voz, sin poder. Pero cuando logramos equilibrar estos aspectos, accedemos a una riqueza interior que nos hace más completos. Y aquí llegamos a una de las ideas más poderosas de Jung, el proceso de individuación. Este es el viaje de toda persona hacia la integración de su ser, el camino hacia la totalidad. No se trata de convertirse en algo diferente, sino en descubrir quién eres realmente más allá de las máscaras y condicionamientos sociales. La individuación es un proceso difícil, porque nos obliga a confrontar nuestra sombra, a integrar nuestro anima o animus, a aceptar que no somos solo lo que creemos ser. Pero es también el único camino hacia una vida con significado auténtico. Jung veía este proceso reflejado en los mitos del héroe, donde el protagonista enfrenta desafíos, desciende al abismo y regresa transformado. ¿No es acaso el viaje de cada persona que busca conocerse a sí misma? El camino de la individuación no se trata solo de un trabajo intelectual, sino de una experiencia vivida. Jung defendía la importancia de los símbolos, los rituales y las experiencias espirituales en este proceso. Veía en las tradiciones místicas de Oriente y Occidente herramientas poderosas para la transformación del ser. No es casualidad que sus ideas influyeran en la psicología transpersonal y en movimientos espirituales modernos. Jung no solo exploró los arquetipos desde un punto de vista teórico, sino que también los vivió en su propia psique. Durante una crisis personal profunda, experimentó visiones y sueños que le revelaron aspectos ocultos de su inconsciente. En lugar de rechazarlos, los abrazó y los estudió meticulosamente. Fue en esta época que creó su famoso Libro Rojo, un manuscrito lleno de ilustraciones y relatos que documentaban su descenso al inconsciente. En él, registró conversaciones con figuras simbólicas como Filemón, un anciano sabio con alas de martín pescador que se convirtió en su guía interior. Jung comprendió que no estaba volviéndose loco, sino que estaba accediendo a los estratos más profundos de la psique humana, aquellos donde nacen los mitos y las grandes narrativas de la humanidad.
Lo más impactante de su trabajo es que Jung no solo se quedó en el análisis de estas experiencias, sino que desarrolló herramientas prácticas para que otros pudieran explorarlas también. Una de ellas fue la imaginación activa, una técnica en la que la persona dialoga con los personajes y símbolos que emergen del inconsciente, permitiéndoles expresarse sin censura. Esto no solo ayuda a comprender mejor los propios conflictos internos, sino que también abre la puerta a una creatividad infinita. Jung sostenía que los artistas, los visionarios y los grandes creadores bebían directamente de estas aguas profundas del inconsciente colectivo. Esta conexión entre el inconsciente y la creatividad es visible en la influencia de Jung en campos tan diversos como la literatura, el cine y la música. Directores como George Lucas reconocieron que la construcción de personajes como Luke Skywalker y Darth Vader se inspiró en los arquetipos junguianos. La lucha entre la luz y la oscuridad, la integración de la sombra, el camino del héroe, todo ello tiene raíces profundas en la psicología de Jung. Pero su legado va aún más lejos. Sus estudios sobre la alquimia lo llevaron a descubrir paralelismos entre los procesos de transformación alquímica y el proceso de individuación. Para los alquimistas medievales, la obra alquímica no solo era una transformación de los metales, sino una metáfora del cambio interior. La nigredo o etapa oscura de la alquimia representaba la confrontación con la sombra, mientras que la albedo y la rubedo simbolizaban la integración y el renacimiento. Jung vio en estos procesos una representación simbólica del viaje humano hacia la totalidad. A través de su trabajo con pacientes, descubrió que muchas personas atravesaban estos mismos procesos sin darse cuenta. Sentían que sus vidas entraban en una fase oscura, de crisis e incertidumbre, para luego emerger con una nueva perspectiva, con una conciencia más amplia. ¿Te ha pasado que, después de una etapa difícil, sientes que has cambiado por dentro? Para Jung, estas experiencias no eran solo casualidades, sino parte de un proceso natural de desarrollo psicológico y espiritual. Uno de sus conceptos más intrigantes es el de la sincronicidad, la idea de que ciertos eventos en la vida no son meras coincidencias, sino manifestaciones de una conexión más profunda entre la psique y el mundo exterior. Jung describió casos en los que símbolos internos se manifestaban en la realidad externa de formas sorprendentes. Un paciente que soñaba con un escarabajo dorado vio cómo, en plena sesión de terapia, un escarabajo golpeaba la ventana de la consulta. Para Jung, estos sucesos eran señales de que el inconsciente estaba en comunicación con la realidad objetiva. La sincronicidad nos recuerda que la vida no es un simple conjunto de hechos aleatorios, sino que está llena de significado oculto. Nos invita a prestar atención a las señales, a los símbolos que emergen en nuestro día a día. ¿Alguna vez has sentido que el universo te envía mensajes? Para Jung, esto no era superstición, sino una manifestación de una conexión más profunda entre la mente y la realidad. Pero quizá lo más valioso que nos dejó Jung es su visión de la psicología como un camino de autoconocimiento y transformación. En una época donde la ciencia se centraba en lo externo y medible, él nos recordó la importancia de lo interno, del mundo simbólico, de la riqueza del alma humana. Su obra nos enseña que el verdadero conocimiento no se encuentra solo en los libros o en las teorías, sino en la exploración directa de nuestra propia psique. Si te está gustando el video, dale al botón de suscribirse, es gratis y no tienes excusas, sigamos. Jung no solo hizo grandes aportes al campo de la psicología, sino que también dejó un legado filosófico que continúa guiando a generaciones de pensadores, terapeutas y personas que buscan comprender el profundo misterio de la condición humana. Una de sus grandes aportaciones es su concepto de individuación, que, en términos sencillos, es el proceso mediante el cual una persona llega a ser ella misma en su totalidad. Es el viaje que hacemos para integrar todas las partes de nuestro ser, tanto las conscientes como las inconscientes, y vivir una vida más auténtica y plena. Jung sostenía que cada uno de nosotros posee un sí mismo profundo, un centro interno que está más allá de las limitaciones de nuestro ego. Para llegar a ese centro, debemos enfrentarnos a las partes ocultas de nuestra psique, las que a menudo preferimos ignorar. Este proceso de integración no es fácil, y a menudo involucra la confrontación con lo que él llamó la sombra, aquellos aspectos de nuestra personalidad que rechazamos o desconocemos. La sombra no es simplemente lo negativo o destructivo en nosotros, sino todo aquello que no hemos reconocido y aceptado de nosotros mismos. A menudo,
La sombra contiene nuestros deseos reprimidos, nuestras inseguridades, pero también nuestras cualidades no desarrolladas. Por ejemplo, alguien que ha sido educado para ser extremadamente racional puede rechazar su intuición, dejándola relegada a su sombra. El proceso de individuación implica hacer consciente esta sombra y aceptarla como parte integral de quién somos. Solo entonces podemos realmente ser completos y dejar de vivir una vida fragmentada. Jung veía la sombra como una fuerza poderosa, pero también una fuente de energía y creatividad, si somos capaces de integrarla en nuestra vida. Este viaje hacia la individuación es un camino continuo que nunca termina. Siempre hay nuevas partes de nosotros mismos por descubrir, y nuestra vida se convierte en un proceso de constante autoexploración y crecimiento. Jung sabía que, en la medida en que una persona avanzaba en su proceso de individuación, también llegaba a un sentido de plena realización, ya que comenzaba a vivir en armonía con su ser más profundo. Este proceso de autodescubrimiento no solo es liberador a nivel individual, sino que también tiene repercusiones a nivel colectivo. Jung comprendió que la transformación de un individuo tiene un impacto en el mundo que lo rodea. La crisis personal de un ser humano puede ser un reflejo de las crisis colectivas de la sociedad, y la transformación de uno puede contribuir a la transformación del todo. Por otro lado, Jung no veía el inconsciente como algo completamente oscuro o caótico. Más bien, lo entendía como una fuente de sabiduría y creatividad. Los sueños, por ejemplo, eran para él una ventana al inconsciente, una forma en que la psique nos enviaba mensajes simbólicos para ayudarnos en nuestro crecimiento personal. Jung creía que si logramos interpretar correctamente nuestros sueños, podemos encontrar respuestas a muchas de nuestras preguntas más profundas. Los sueños, con su rica simbología, no solo reflejan nuestro mundo interno, sino que también nos proporcionan las claves para enfrentar las dificultades de la vida cotidiana. En este sentido, Jung revolucionó el concepto de los arquetipos. Los arquetipos son patrones universales de pensamiento, emoción y comportamiento que forman parte del inconsciente colectivo. Según Jung, estos arquetipos son imágenes ancestrales y comunes a toda la humanidad y se encuentran presentes en todas las culturas, mitologías y religiones. Un ejemplo claro de arquetipo es el héroe, que aparece en muchas culturas y religiones como un ser destinado a superar grandes pruebas y desafíos. Otros arquetipos comunes incluyen la madre, el sabio, el hombre y la mujer trascendentes, el trickster o el sombra. Estos arquetipos, según Jung, son representaciones de los aspectos fundamentales de la psique humana y se manifiestan en nuestros sueños, en nuestras vidas y en los mitos que nos contamos. Jung veía a la religión como una expresión simbólica de la psique colectiva. En sus estudios, llegó a la conclusión de que las experiencias religiosas no eran meras ilusiones, sino manifestaciones del inconsciente colectivo. Para él, los mitos y las leyendas eran una forma de simbolizar las luchas internas y los procesos psicológicos universales. Por ejemplo, el mito del cristianismo, con la muerte y resurrección de Cristo, representaba el proceso de transformación y renacimiento que ocurre dentro de cada ser humano. Jung creía que la religión y el simbolismo religioso ofrecían una vía para el autoconocimiento, ya que nos conectaban con los arquetipos y las fuerzas más profundas de la psique humana. Pero su perspectiva sobre la religión era más amplia y no se limitaba a una sola tradición. Jung estudió religiones orientales, el cristianismo, el budismo, y muchas otras, siempre buscando los puntos comunes que unían a todas las creencias. Lo que encontraba era que, en última instancia, todas las religiones ofrecían un camino hacia la trascendencia, una forma de superar los límites del ego y conectar con algo más grande que nosotros mismos. La polaridad era otro concepto clave en la psicología junguiana. Jung vio la psique humana como una danza constante entre opuestos. A lo largo de nuestras vidas, buscamos integrar estos opuestos dentro de nosotros mismos para lograr una mayor armonía interna. Esto se puede observar, por ejemplo, en la dualidad entre el masculino y el femenino. Jung no entendía estos conceptos solo en términos biológicos, sino como energías psicológicas que existen en todos los seres humanos, independientemente de su género. El animus, el aspecto masculino en la psique femenina, y el ánima, el aspecto femenino en la psique masculina, son fuerzas esenciales que, cuando se integran, nos llevan a un estado de equilibrio y completitud.
Carl Jung se destacó por su profundo entendimiento de la psique humana, y uno de sus mayores logros fue mostrar cómo nuestras vidas interiores, por lo general invisibles, influyen enormemente en nuestras experiencias externas. A lo largo de su carrera, desarrolló una comprensión holística de la mente, en la que la conciencia y el inconsciente son dos elementos esenciales que no existen de forma separada, sino que se interrelacionan constantemente. En su teoría, el inconsciente no solo contiene lo reprimido o lo irracional, como muchos pensadores anteriores lo habían descrito, sino que, según Jung, es una fuente activa de creatividad y sabiduría. Jung se alejó de la visión freudiana, que veía el inconsciente como un espacio principalmente de represión y deseos instintivos, para proponer una visión mucho más rica y dinámica. Para él, el inconsciente estaba constituido por una capa personal e individual y, más profundamente, por una capa colectiva. Esta última, que llamó inconsciente colectivo, es lo que diferencia la psicología junguiana de otras teorías psicoanalíticas. Jung describió el inconsciente colectivo como una especie de archivo compartido de experiencias y símbolos que todos los seres humanos comparten a lo largo de la historia, independientemente de su cultura o contexto histórico. Estas experiencias universales son transmitidas por generaciones y se reflejan en los arquetipos, esos patrones de comportamiento y pensamiento que existen en todas las culturas y religiones, como el héroe, el sabio, la madre y el trickster. Es interesante cómo Jung exploró la sincronicidad, un concepto que también nos invita a mirar la vida desde una perspectiva más amplia y profunda. La sincronicidad, según Jung, es la ocurrencia de eventos que no están causalmente relacionados, pero que tienen un significado subjetivo para quien los experimenta. Un ejemplo común de sincronicidad es cuando piensas en una persona y, justo en ese momento, te llaman por teléfono, y es esa persona. Aunque no hay una causa directa que vincule ambos eventos, existe un significado subjetivo que, para la persona que los vive, revela una conexión más allá de lo visible. Jung no veía estos eventos como meras coincidencias, sino como manifestaciones de una conexión profunda entre el individuo y el universo. La sincronicidad, de hecho, desafía la visión mecanicista y lineal del mundo, en la que todo tiene una causa y un efecto directo. Esta visión más holística de la vida nos invita a abrir nuestra mente a las posibilidades de que existen fuerzas o conexiones que no siempre pueden explicarse por la lógica tradicional. Jung sugirió que estos eventos sincronísticos podían servirnos como guías espirituales o psicológicas. El simple hecho de que algo ocurra en un momento clave puede tener un impacto profundo en nuestra vida, guiándonos en nuestro camino de autoconocimiento o ayudándonos a encontrar el significado en momentos de incertidumbre. Si te está gustando el video, dale al botón de suscribirse, es gratis y no tienes excusas, sigamos. Jung también exploró el impacto de las relaciones interpersonales en el proceso de individuación. En su visión, el encuentro con otro ser humano no es solo un intercambio social, sino una oportunidad para confrontar y aprender más sobre nosotros mismos. A menudo, en las relaciones, se proyectan partes de nuestra sombra sobre los demás. Cuando alguien nos molesta o nos provoca una reacción emocional fuerte, es posible que estemos viendo en esa persona algo que nosotros mismos rechazamos o no aceptamos. Jung sostenía que estas proyecciones son una oportunidad para mirar hacia adentro y examinar lo que hay en nuestro interior que necesita ser reconocido y transformado. De esta forma, las relaciones son un espejo que refleja nuestros aspectos más profundos y ocultos. Jung invitaba a sus pacientes a observar las proyecciones y a cuestionar lo que sentían hacia los demás, en lugar de simplemente reaccionar de manera automática. En lugar de culpar a los demás por lo que nos molesta, Jung sugería que preguntáramos por qué esa característica o comportamiento nos afecta tanto y qué parte de nuestra propia psique está involucrada. Este proceso puede ser incómodo, pero es una vía poderosa para la autotransformación. Jung no solo influyó en la psicología clínica, sino que también tuvo un impacto profundo en otros campos, como la filosofía, la religión, la literatura y las artes. Su trabajo fue fundamental para la psicología analítica, pero su influencia se extendió mucho más allá de la terapia. Su estudio de los símbolos y los arquetipos ha sido una referencia para numerosos artistas, cineastas y escritores.
Por ejemplo, el cine de fantasía y ciencia ficción, con sus narrativas de héroes, villanos y mitologías, a menudo refleja los arquetipos junguianos de manera más o menos explícita. Uno de los aspectos más fascinantes del trabajo de Jung es su exploración de la alquimia, una tradición mística y espiritual que ha sido vista en la historia como la búsqueda de la transmutación de los metales en oro. Sin embargo, para Jung, la alquimia no era solo un proceso material, sino que tenía un profundo significado simbólico. La transmutación de los metales representaba el proceso de transformación interna, el cambio de una forma psicológica o espiritual inferior en una superior. Jung entendió la alquimia como un símbolo del proceso de individuación, la transformación de los aspectos inconscientes y no desarrollados de la psique en una mayor integración y plenitud. En sus escritos, Jung abordó los textos alquímicos con un enfoque psicológico, viendo las metáforas de los alquimistas como representaciones de los procesos internos de la psique. La gran obra, La transmutación del plomo en oro, era, en su visión, la búsqueda de la totalidad, un proceso simbólico en el que el individuo busca integrar todas las facetas de sí mismo, incluyendo los aspectos más oscuros y rechazados. La alquimia, al igual que la psicología junguiana, era una forma de arte transformacional que ofrecía una vía para alcanzar la realización personal. Uno de los conceptos más interesantes de la psicología junguiana es el de la sombra. En términos simples, la sombra es la parte de nuestra psique que contiene todos los aspectos de nosotros mismos que rechazamos o ignoramos. A menudo, estos son aspectos negativos, como los impulsos destructivos o los sentimientos de inferioridad, pero también pueden incluir aspectos positivos que consideramos inaceptables, como la creatividad o la fuerza. La sombra no es inherentemente mala, sino que es simplemente aquello que no hemos integrado en nuestra conciencia debido a normas sociales, morales o personales. Jung sostenía que la sombra tiene un poder profundo sobre nuestra vida. Cuando no nos enfrentamos a ella, sus contenidos pueden manifestarse de formas indirectas y destructivas. A menudo, los individuos proyectan su sombra sobre los demás, viéndolos como portadores de las características que ellos mismos no pueden aceptar. Este mecanismo de proyección puede dar lugar a conflictos interpersonales, ya que una persona puede sentirse atacada o molesta por lo que ve como defectos en los demás, sin darse cuenta de que esos mismos defectos existen en su propia psique. El proceso de integración de la sombra, uno de los aspectos clave de la individuación, implica reconocer y aceptar estos aspectos reprimidos de nuestra personalidad. Es un proceso difícil y desafiante, ya que requiere confrontar partes de nosotros mismos que nos resultan incómodas. Sin embargo, al integrar la sombra, la persona experimenta un crecimiento significativo. El individuo no solo se vuelve más auténtico, sino que también gana una mayor comprensión de su propia naturaleza y de las dinámicas que gobiernan sus emociones y comportamientos. Jung observó que la individuación es el proceso central de la vida humana, un viaje continuo hacia la realización del sí mismo, esa totalidad que abarca tanto la conciencia como el inconsciente. La individuación no es un destino final, sino un proceso dinámico en el que cada individuo busca la armonía entre sus diferentes aspectos. Este proceso puede ser visto como un camino hacia la autenticidad, ya que implica despojarse de las máscaras sociales y familiares que hemos adoptado a lo largo de nuestra vida para revelar quiénes somos realmente. Este proceso de individuación tiene una dimensión profundamente espiritual. Jung veía la espiritualidad no como un conjunto de dogmas o creencias externas, sino como una experiencia interna que se desarrolla a medida que nos conectamos con las partes más profundas de nuestra psique. Para Jung, la religión y la espiritualidad eran formas de expresar esta búsqueda de unidad interna y crecimiento personal. Aunque Jung era crítico de las instituciones religiosas y de la forma en que éstas habían distorsionado el propósito original de la espiritualidad, él mismo consideraba que la religión tenía un papel importante en la vida del individuo. La experiencia religiosa era para él una forma de acceso a las profundidades de la psique y una vía para la transformación personal. Una de las ideas más controversiales de Jung es la relación entre psicología y mitología. Jung creía que los mitos no eran simplemente relatos arcaicos sin valor, sino representaciones simbólicas de los procesos psicológicos universales. Al estudiar mitologías de diversas culturas, Jung encontró patrones comunes que revelaban verdades universales sobre la psique humana.
Según Jung, estos mitos y arquetipos eran formas en las que los seres humanos intentaban comprender su lugar en el mundo, sus miedos, sus deseos y su necesidad de crecimiento personal. Jung no solo se limitó a estudiar los mitos antiguos, sino que también reconoció que los mitos continúan desempeñando un papel crucial en la vida moderna. En su opinión, la cultura contemporánea había perdido su conexión con estos símbolos arquetípicos, lo que llevaba a una desconexión profunda con el propio inconsciente. La modernidad, con su enfoque en la razón y el materialismo, había despojado al individuo de un sentido más profundo de lo divino y lo trascendental. Jung creía que este vacío de significado podría ser llenado a través de un redescubrimiento de los símbolos y mitos que resuenan profundamente en el inconsciente colectivo. Jung también exploró el papel de los sueños como una forma de comunicación con el inconsciente. Para él, los sueños no eran meras ocurrencias aleatorias o deseos reprimidos, como algunos pensaban, sino que eran expresiones de una sabiduría interna. Los sueños, según Jung, ofrecían una forma de diálogo entre la conciencia y el inconsciente, proporcionando indicaciones sobre los conflictos internos, los deseos no reconocidos o las áreas que requerían crecimiento. La interpretación de los sueños es una de las herramientas fundamentales en la terapia junguiana y se basa en la idea de que el sueño refleja una realidad interior que, cuando es comprendida, puede ayudar al paciente a avanzar en su proceso de individuación. Además de los sueños, Jung también prestó atención a los símbolos y las imágenes arquetípicas que surgen tanto en el arte como en la vida diaria. Estos símbolos tienen el poder de conectarnos con lo más profundo de nuestra psique. Un símbolo no es simplemente una representación externa de una idea, sino que tiene una resonancia emocional y psicológica que va más allá de su forma tangible. La imagen de un ser alado, por ejemplo, no solo es una figura mitológica o un detalle artístico, sino que simboliza algo mucho más grande, como la libertad, el espíritu o la aspiración hacia lo divino. La interpretación de estos símbolos, tanto en los sueños como en las experiencias diarias, puede proporcionar al individuo una comprensión más profunda de sí mismo y de su camino hacia la totalidad. Jung no solo se limitó a estudiar el inconsciente a nivel individual. También observó los patrones de comportamiento y pensamiento que surgen en las sociedades y culturas colectivas. A través de sus estudios, llegó a la conclusión de que los arquetipos y los mitos no solo operan en la psique individual, sino que también moldean la conciencia colectiva de las sociedades humanas. La forma en que las culturas desarrollan sus mitos, religiones y narrativas no es aleatoria, sino que refleja las estructuras universales que existen en el inconsciente colectivo. Al adentrarnos más en las ideas de Carl Jung, es importante reflexionar sobre el concepto de arquetipos. Los arquetipos son patrones universales que existen en el inconsciente colectivo de la humanidad. Según Jung, estos arquetipos no son ideas predefinidas, sino más bien estructuras que actúan como moldes para las experiencias humanas. Ellos están presentes en mitos, religiones, leyendas y sueños a través de todas las culturas y épocas. Estos arquetipos no se originan en la mente consciente de los individuos, sino que son legados a través de la evolución y de la experiencia colectiva de la humanidad. Los arquetipos son más que simples imágenes o símbolos. Son representaciones de potencialidades humanas universales. Un ejemplo clásico es el arquetipo del héroe, presente en incontables historias a lo largo de la historia humana, desde la Ilíada de Homero hasta las películas de aventuras modernas. El héroe es una figura que enfrenta desafíos, lucha contra el mal o el caos, y atraviesa un viaje de transformación. Este arquetipo refleja una de las experiencias más profundas de la humanidad, el deseo de superación y el impulso de confrontar lo desconocido para alcanzar un estado de trascendencia o crecimiento. Otro arquetipo fundamental en la psicología junguiana es el arquetipo de la madre. La figura materna no solo representa la madre biológica, sino también la imagen de la fuente de vida, la protección, la nutrición y la creatividad. En diferentes culturas, este arquetipo se manifiesta a través de deidades y figuras simbólicas, como Gaia en la mitología griega o Ceres en la romana. La madre arquetípica también puede representar un principio que se extiende más allá de la figura materna concreta, englobando la naturaleza, el universo o el inconsciente mismo como un espacio que da vida. Pero que también puede ser destructivo si no se equilibra adecuadamente.
La sombra, que mencionamos anteriormente, es otro de los arquetipos clave en la teoría de Jung. La sombra representa aquellos aspectos de la personalidad que son reprimidos, ignorados o no aceptados por la conciencia. Aunque la sombra a menudo contiene cualidades negativas o destructivas, también puede contener aspectos poderosos que, cuando son integrados, enriquecen la vida del individuo. La integración de la sombra es uno de los pilares de la individuación, el proceso de desarrollo personal en el que una persona llega a ser más consciente de sus aspectos inconscientes y se convierte en un ser más completo. El ánima y el ánimus son otros dos arquetipos fundamentales en la teoría junguiana, que representan las imágenes del otro sexo dentro de nuestra psique. El ánima es la imagen femenina que vive en el hombre, mientras que el ánimus es la imagen masculina que reside en la mujer. Jung creía que estos arquetipos eran esenciales para el equilibrio psicológico, ya que nos permiten comprender y conectar con aspectos del sexo opuesto que están presentes en todos los individuos. El ánima y el ánimus no son simplemente reflejos de las personas del otro sexo en la vida de uno, sino representaciones simbólicas de lo que Jung consideraba los aspectos más profundos y espirituales de cada uno de nosotros. La integración de estas imágenes es también parte del proceso de individuación. Es interesante señalar que Jung no consideraba los arquetipos como fuerzas externas o impersonales, sino como dinámicas internas que afectan nuestra experiencia consciente. Estos arquetipos no son estáticos, sino que evolucionan con el tiempo, tomando formas diversas en función del contexto cultural, histórico y personal. La forma en que un arquetipo se manifiesta en una persona puede cambiar a lo largo de su vida, adaptándose a las circunstancias y a los procesos internos del individuo. El estudio de los arquetipos tiene un valor profundo no solo para la psicología, sino también para las artes, la literatura y la cultura en general. Los escritores, artistas y cineastas han utilizado estos arquetipos durante siglos para construir historias que resuenan profundamente con la psique humana. Desde las tragedias clásicas hasta las películas de superhéroes contemporáneas, los arquetipos siguen siendo herramientas poderosas para expresar los conflictos internos y las búsquedas espirituales universales de la humanidad. Un área particularmente fascinante del trabajo de Jung es su exploración del inconsciente colectivo, una de sus contribuciones más originales a la psicología. Mientras que el inconsciente personal alberga los recuerdos, deseos y traumas de un individuo, el inconsciente colectivo es una capa más profunda que contiene los recuerdos y experiencias compartidas de toda la humanidad. Este concepto va más allá del inconsciente individual y refleja la idea de que todos los seres humanos comparten una estructura mental común que trasciende la experiencia personal. El inconsciente colectivo no es simplemente una acumulación de experiencias individuales, sino que está poblado por estos arquetipos universales que mencionamos antes. Cada individuo, sin importar su cultura o época, lleva consigo los mismos patrones y estructuras arquetípicas que han formado parte de la humanidad desde sus orígenes. Estos arquetipos emergen no solo en los sueños, sino también en las mitologías, las religiones y las experiencias espirituales. Jung utilizó este concepto para explicar por qué ciertos mitos, símbolos y narrativas son tan universales, apareciendo en diferentes culturas sin ningún contacto directo entre ellas. El concepto de inconsciente colectivo también ayuda a explicar cómo los individuos pueden ser influenciados por factores externos que están más allá de su experiencia personal inmediata. Jung sugirió que las personas no son simplemente individuos aislados, sino que están profundamente conectadas a un nivel simbólico y arquetípico. Esta conexión no solo influye en la vida de una persona, sino que también puede tener un impacto significativo en la historia y la evolución de las sociedades humanas. Las tendencias colectivas, los movimientos sociales y las revoluciones culturales pueden verse como manifestaciones de estas energías arquetípicas que emergen en el inconsciente colectivo. Otro concepto esencial en la obra de Carl Jung es el proceso de individuación, que él definió como el viaje hacia la autocomprensión y la integración del ser humano completo. Para Jung, el objetivo de la vida no era simplemente vivir conforme a las normas sociales o alcanzar un éxito material, sino realizarse plenamente como individuo. La individuación es el proceso mediante el cual una persona llega a ser lo que realmente es, integrando sus diferentes aspectos, tanto conscientes como inconscientes, y reconciliando las tensiones internas que existen entre estas facetas.
El proceso de individuación comienza con un despertar, en el cual el individuo toma conciencia de que hay partes de sí mismo que han permanecido ocultas o reprimidas. Estas partes ocultas a menudo son aspectos de la personalidad que no se ajustan a las expectativas sociales o familiares, como la sombra mencionada previamente, que contiene aquellos aspectos de nuestra psique que no queremos reconocer. La individuación es un viaje de autodescubrimiento y reconciliación, en el cual la persona debe enfrentarse a sus propios miedos, deseos y traumas. Este proceso puede ser largo y doloroso, pero es esencial para el crecimiento personal y la realización. Un aspecto crucial de la individuación es la integración de los opuestos. La psicología junguiana enfatiza la idea de que, dentro de cada persona, existen fuerzas contradictorias, la luz y la oscuridad, lo masculino y lo femenino, lo consciente y lo inconsciente. En lugar de suprimir o negar estas contradicciones, el proceso de individuación busca unirlas y encontrar un equilibrio entre ellas. La integración de estas polaridades puede llevar a una mayor armonía interna y a una comprensión más profunda de uno mismo. El símbolo juega un papel central en la individuación. Para Jung, los símbolos son medios a través de los cuales el inconsciente se comunica con la conciencia. Los sueños, las fantasías y las imágenes arquetípicas son todos símbolos que nos ofrecen una visión de lo que está sucediendo en nuestro mundo interior. Al analizar estos símbolos, un individuo puede comprender mejor su psicología profunda y avanzar en su proceso de individuación. Los símbolos no son meras representaciones de ideas abstractas, sino que poseen una energía propia que puede mover a la persona hacia una mayor integración y autocomprensión. Uno de los símbolos más poderosos en la psicología junguiana es el mandala, que Jung utilizó como un símbolo de la totalidad y el equilibrio. Los mandalas son figuras geométricas que representan la unidad y la armonía. A menudo, se presentan como círculos, y su estructura refleja la idea de que el proceso de individuación es un viaje hacia el centro del ser, hacia la realización de la totalidad interna. Jung descubrió que la creación espontánea de mandalas por parte de sus pacientes a menudo ocurría en momentos de crisis o transformación psicológica, lo que sugiere que el mandala era un símbolo natural de la búsqueda de la integración y la autocompletitud. Además de los símbolos, la figura del self es central en la teoría de la individuación. El self no debe confundirse con el ego. Mientras que el ego es la parte consciente de nuestra personalidad, el self es la totalidad del individuo, que incluye tanto el ego como el inconsciente. El self es el núcleo de la psique, la esencia profunda de la persona que trasciende la dualidad entre el consciente y el inconsciente. En el proceso de individuación, el objetivo es llegar a reconocer y conectar con el self, integrando tanto los aspectos conscientes como los inconscientes de nuestra personalidad. Este es el proceso de convertirse en quien realmente somos, sin las máscaras o las limitaciones impuestas por la sociedad o las expectativas externas. Si te está gustando el video, dale al botón de suscribirse, es gratis y no tienes excusas, sigamos. La individuación también implica una relación con lo divino o lo trascendental. Jung no era un religioso en el sentido convencional, pero reconoció la importancia de lo espiritual para el bienestar psicológico. Para él, el concepto de lo divino no era necesariamente una creencia en un Dios personal o en una religión específica, sino una representación de las fuerzas más profundas y misteriosas de la psique humana. La conexión con lo divino o lo trascendental puede manifestarse de diversas formas, a través de la naturaleza, el arte, la meditación o incluso en los sueños. Jung creía que el proceso de individuación no solo lleva a una mayor autocomprensión, sino también a una mayor conexión con lo sagrado que reside dentro de cada persona. Una de las claves para avanzar en el proceso de individuación es el enfrentamiento con la muerte, tanto simbólicamente como literalmente. Jung sostenía que la confrontación con la muerte, ya sea en sueños, en mitos o en la vida misma, es fundamental para el crecimiento espiritual y psicológico. La muerte, en este contexto, no es vista como algo negativo o destructivo, sino como un proceso de transformación. Al aceptar la muerte como una parte natural de la vida, las personas pueden liberarse del miedo y de las restricciones que les impiden vivir plenamente. El proceso de individuación, entonces, implica una constante transformación interna, donde los viejos aspectos de la personalidad deben morir para que surjan nuevas facetas más integradas y completas.
El héroe interior es otro concepto importante en el camino hacia la individuación. Al igual que en los mitos y las historias clásicas, la persona que busca la individuación debe atravesar pruebas y desafíos, enfrentarse a la oscuridad dentro de sí misma y superar obstáculos internos. Estos obstáculos pueden manifestarse de diversas formas: patrones de comportamiento autodestructivos, miedos profundos, traumas no resueltos o conflictos internos. A lo largo del proceso, la persona va transformando su psique, fortaleciendo su capacidad para integrar los diferentes aspectos de su ser y alcanzar un nivel más alto de conciencia. El proceso de individuación también implica la relación con los demás. Aunque el viaje hacia la autocomprensión es un proceso profundamente individual, Jung reconoció que nuestras relaciones con los demás son esenciales para nuestra evolución. Al integrar los aspectos ocultos de nuestra psique, podemos comenzar a relacionarnos con los demás de manera más auténtica, libre de las proyecciones y expectativas que a menudo distorsionan nuestras interacciones. Las relaciones interpersonales, entonces, no solo son un espejo de nuestras propias sombras, sino también una oportunidad para crecer y evolucionar como seres humanos. Una de las contribuciones más profundas de Jung al pensamiento psicológico es su concepto de los arquetipos. Los arquetipos son patrones universales de comportamiento, imágenes o símbolos que existen en el inconsciente colectivo de la humanidad. Este inconsciente colectivo, según Jung, no es algo individual, sino una capa común que todos compartimos como seres humanos, y que contiene experiencias, recuerdos y sabidurías heredadas de nuestros antepasados. Los arquetipos son fuerzas poderosas que influyen en nuestro comportamiento y en nuestra psique, y se expresan a través de mitos, sueños, leyendas y otros fenómenos culturales. Los arquetipos no son figuras concretas o personajes específicos, sino más bien modelos de conducta y símbolos que se manifiestan en diversas formas según el contexto cultural y la época histórica. Algunos de los arquetipos más conocidos son el héroe, el sabio, la madre, el trickster, el embaucador, el sombra y el anima/animus. Estos arquetipos no solo son encontrados en las culturas y religiones del mundo, sino que también surgen de manera espontánea en los sueños y en las fantasías personales. Jung argumentaba que la existencia de estos arquetipos en la psique humana refleja la idea de que todos compartimos una experiencia colectiva que trasciende nuestras diferencias individuales y culturales. El arquetipo del héroe es uno de los más universales. En mitología, literatura y cine, el héroe se enfrenta a una serie de desafíos y pruebas que lo llevan a transformar su ser y alcanzar una mayor sabiduría o poder. El héroe es, en cierto modo, la personificación del proceso de individuación. La lucha del héroe contra los monstruos, las sombras y los obstáculos simboliza las pruebas internas que cada persona debe superar para llegar a una mayor comprensión de sí misma. Este arquetipo está presente en las historias de héroes clásicos como Hércules, Jesucristo, o incluso en personajes modernos como Harry Potter o Luke Skywalker. El héroe, entonces, representa la capacidad de superar las dificultades internas y externas para lograr una realización profunda y trascendental. El arquetipo de la madre es otro de los arquetipos más fundamentales en la psique humana. La madre representa la figura de la nutrición, el cuidado y la protección, pero también puede tener aspectos sombríos, como la sobreprotección o la dependencia. La relación con la madre en la infancia tiene un impacto profundo en la vida adulta, ya que muchas de las formas en las que buscamos amor, seguridad y validación están relacionadas con este arquetipo. Jung creía que, aunque la figura materna es esencial para el desarrollo, cada individuo debe también aprender a separarse de su madre interior y alcanzar una forma más madura y equilibrada de relacionarse con el mundo. El arquetipo del sabio representa la búsqueda de la sabiduría y el conocimiento profundo. Este arquetipo se manifiesta en figuras como el anciano sabio, el mago o el mentor que guía al héroe en su viaje. El sabio es la parte de nuestra psique que busca la comprensión profunda y la verdad. En el proceso de individuación, el sabio interior representa el aspecto de nuestra personalidad que busca integrar las experiencias de vida, aprender de ellas y guiar nuestro desarrollo hacia la madurez espiritual. Este arquetipo está presente en las grandes figuras filosóficas, religiosas y espirituales de la historia, como Sócrates, Buda o el Cristo. Si te está gustando el video, dale al botón de suscribirse, es gratis y no tienes excusas, sigamos.
El arquetipo del trickster, o embaucador, es un ser travieso que desafía las normas y las convenciones sociales. Aunque puede parecer caótico o destructivo, el trickster tiene una función importante en la psique humana, nos ayuda a cuestionar las reglas y a liberar nuestra creatividad. En muchas culturas, el trickster es una figura que deshace las estructuras rígidas y permite que el cambio y la transformación ocurran. Este arquetipo también puede manifestarse en nuestras vidas como una necesidad de romper con la rutina y de reimaginar la vida de una manera más libre y auténtica. Aunque el trickster puede ser visto como un villano, en realidad, su función es provocar el cambio y abrir nuevas posibilidades. El arquetipo de la sombra es uno de los más complejos y fundamentales en la obra de Jung. La sombra representa aquellos aspectos de nuestra personalidad que hemos reprimido, negado o no deseamos reconocer. Estos aspectos pueden incluir deseos, miedos, traumas y características que no encajan con la imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos. La sombra no es inherentemente mala, sino que contiene potencialidades que pueden ser tanto destructivas como constructivas. En el proceso de individuación, es esencial confrontar y aceptar nuestra sombra, ya que es en la integración de esta parte oscura de la psique donde se encuentra la posibilidad de una transformación profunda. El anima y el animus son arquetipos relacionados con los aspectos femeninos y masculinos que existen en cada persona, independientemente de su género. El anima es la representación de la energía femenina en el hombre, mientras que el animus es la representación de la energía masculina en la mujer. Jung creía que el desarrollo de la personalidad plena implicaba el reconocimiento y la integración de estas energías opuestas, lo que lleva a un equilibrio interno y a una mayor comprensión de las dinámicas de género en nuestra vida. Los arquetipos, en su conjunto, nos muestran que la psique humana no es un lugar estático, sino un campo dinámico y en constante cambio. Al comprender y explorar estos arquetipos, podemos aprender más sobre las fuerzas invisibles que moldean nuestra personalidad, nuestras decisiones y nuestra vida. Los arquetipos, lejos de ser meros conceptos abstractos, son manifestaciones vivas de la sabiduría colectiva de la humanidad. Al trabajar con estos símbolos, podemos integrar las diferentes partes de nuestra psique y avanzar hacia una mayor totalidad y autenticidad. La individuación, uno de los conceptos más importantes en la psicología de Jung, se refiere al proceso de desarrollo del ser humano hacia una integración completa de la personalidad. Es un viaje hacia la autenticidad, en el que cada persona busca convertirse en el individuo único que está destinado a ser, liberándose de las influencias externas y de las expectativas impuestas por la sociedad, la familia o la cultura. La individuación no es simplemente un proceso de crecimiento personal, sino un camino hacia la realización plena del ser. Jung sostenía que, desde una edad temprana, los individuos tienden a identificar su ser con una máscara social, lo que él llamaba el persona. La persona es el rol que jugamos en la sociedad, es la fachada que mostramos al mundo. Si bien la persona es necesaria para interactuar con los demás y adaptarse al entorno, también puede llevarnos a perder el contacto con nuestro ser más profundo y auténtico. El proceso de individuación implica despojarse de esa máscara y confrontar la verdadera naturaleza de uno mismo. Un aspecto clave en el proceso de individuación es la integración de la sombra. Como mencionamos anteriormente, la sombra es la parte de nuestra psique que contiene los aspectos reprimidos o no reconocidos de nuestra personalidad. Estos aspectos pueden ser tanto negativos como positivos, ya que a menudo nos negamos a aceptar incluso nuestras fortalezas y talentos. Sin embargo, Jung creía que la sombra no debe ser eliminada, sino integrada. Rechazar la sombra significa rechazar una parte de uno mismo, lo que impide el crecimiento y la autocomprensión. Solo cuando aceptamos nuestras sombras, nuestras debilidades y nuestros miedos, podemos encontrar el equilibrio y la paz interior. Además de la sombra, otro aspecto importante en la individuación es la confrontación con el inconsciente. Jung sugirió que nuestra vida consciente, nuestras decisiones y nuestro comportamiento son influenciados por fuerzas ocultas en el inconsciente. Estos contenidos inconscientes incluyen recuerdos reprimidos, instintos, impulsos y deseos que pueden estar fuera de nuestra conciencia. El inconsciente no es algo negativo, sino un campo vital de energía y creatividad. El proceso de individuación requiere sumergirse en este vasto océano del inconsciente,
lo que permite descubrir partes ocultas de uno mismo y desarrollar una relación más profunda con la psique. Los sueños, la meditación y la introspección son herramientas valiosas para explorar el inconsciente. Uno de los medios a través de los cuales el inconsciente se manifiesta es a través de los símbolos. Para Jung, los símbolos no eran simplemente representaciones superficiales o decorativas, sino vehículos de significado profundo. Los símbolos, a menudo presentes en los sueños, las mitologías, el arte y la religión, son expresiones de las energías y arquetipos que habitan en el inconsciente colectivo. A través de los símbolos, el inconsciente se comunica con la conciencia, ofreciendo vislumbres de lo que está oculto en las profundidades de la psique. La interpretación de los símbolos puede ser una vía para descubrir la verdad sobre nosotros mismos y dar sentido a nuestras experiencias. La individuación también está estrechamente vinculada a la idea de la totalidad. Jung consideraba que la verdadera realización personal no consistía en alcanzar la perfección, sino en integrar las diferentes partes de nuestra psique en una unidad coherente. Esto incluye no solo los aspectos conscientes y racionales, sino también los aspectos irracionales, emocionales e instintivos. Al abrazar tanto la luz como la oscuridad dentro de nosotros, podemos acercarnos a una forma de wholeness, totalidad, un estado de equilibrio y armonía interna. Esta integración no solo lleva al individuo hacia un mayor entendimiento de sí mismo, sino que también permite una conexión más profunda con los demás y con el mundo en general. Una de las grandes enseñanzas de Jung sobre la individuación es la importancia de la paradoja. El ser humano está compuesto de opuestos, luz y oscuridad, masculino y femenino, racional e irracional, consciente e inconsciente. En lugar de intentar resolver estas contradicciones o eliminarlas, Jung sugería que la tarea es aprender a vivir con ellas, aceptarlas y encontrar un punto de equilibrio. La paradoja es una parte esencial de la naturaleza humana, y solo a través de la integración de estos opuestos podemos llegar a una comprensión más profunda y completa de nosotros mismos. Este proceso de individuación no es algo que ocurra de manera lineal o rápida, es un viaje largo y a menudo desafiante. Las personas que pasan por este proceso experimentan momentos de crisis, incertidumbre y sufrimiento. Sin embargo, estos desafíos son necesarios, ya que cada obstáculo y cada dificultad tiene el potencial de enseñar algo nuevo sobre la psique y de abrir nuevas posibilidades de crecimiento. Jung creía que este sufrimiento no es algo que deba evitarse, sino algo que forma parte integral de la vida y que, cuando se enfrenta de manera valiente, puede llevar a una mayor madurez y sabiduría. A lo largo de la vida, la individuación nunca se detiene, ya que la psique humana está en constante evolución. Aunque el proceso puede ser más evidente en ciertos momentos de la vida, como en la crisis de la mediana edad, siempre estamos llamados a seguir este viaje hacia la totalidad. En cada etapa de la vida, somos confrontados con nuevos desafíos y nuevas oportunidades de crecimiento. Jung argumentaba que la individuación es una tarea que nunca se termina, pero que a medida que avanzamos, nos acercamos a una comprensión más profunda de nuestro propósito y nuestra conexión con el universo. La individuación también tiene implicaciones más allá del individuo, ya que al integrar los diferentes aspectos de nuestra psique, nos volvemos más capaces de contribuir positivamente al mundo que nos rodea. El proceso de individuación no solo implica un cambio interior, sino también una transformación en nuestras relaciones con los demás y con el mundo. A través de la individuación, nos volvemos más conscientes de nuestras responsabilidades sociales y espirituales, y nuestra vida toma un mayor significado. Antes de continuar con el video, nos gustaría que comentaras por los comentarios si alguna vez has tenido una experiencia parecida a sentir que has encontrado a esa persona de tu vida y si es así comenta cómo fue. Ahora sí continuemos. Uno de los conceptos más fascinantes y profundos en la psicología de Jung es el inconsciente colectivo. A diferencia del inconsciente personal, que está compuesto por experiencias, recuerdos y emociones individuales, el inconsciente colectivo es un nivel más profundo de la psique, compartido por todos los seres humanos. Es una especie de archivo de la experiencia humana a lo largo de la historia, conteniendo patrones, símbolos y arquetipos que se han desarrollado a lo largo de milenios. Para Jung, el inconsciente colectivo no es algo que se derive de la experiencia individual, sino que es una estructura común a toda la humanidad. Una red de imágenes y símbolos universales que afectan a cada persona sin importar su cultura o entorno.
Jung utilizó el concepto de arquetipos para describir estos patrones universales. Los arquetipos son estructuras psíquicas primordiales que influyen en la forma en que percibimos el mundo y en la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Algunos de los arquetipos más conocidos incluyen al héroe, la sombra, la madre, el anciano sabio y la anima/animus. Cada uno de estos arquetipos representa una faceta importante de la experiencia humana y tiene una poderosa influencia sobre nuestra psique, tanto en la vida consciente como en la inconsciente. El arquetipo de la sombra, por ejemplo, representa todo lo que está reprimido o negado dentro de nosotros, lo que no deseamos reconocer como parte de nuestra personalidad. Como mencionamos previamente, la integración de la sombra es un paso crucial en el proceso de individuación, ya que solo al enfrentarnos con las partes oscuras de nosotros mismos podemos lograr una verdadera integración y sanación. Sin embargo, los arquetipos no son solo aspectos negativos de la psique, también existen arquetipos que representan cualidades positivas y vitales, como la sabiduría y la compasión. Otro arquetipo fundamental es el de la anima y el animus, que representan las cualidades femeninas y masculinas en el interior de cada individuo. Jung sostenía que cada hombre tiene una parte femenina interna, llamada anima, y cada mujer tiene una parte masculina interna, conocida como animus. La integración de estos aspectos es esencial para el equilibrio psicológico y espiritual de la persona. Jung veía la relación con la anima o el animus como un proceso de comunicación con el inconsciente, a través de la cual el individuo puede alcanzar una mayor comprensión de sí mismo y alcanzar una mayor totalidad. La conexión con el inconsciente colectivo y los arquetipos no se limita a los sueños y la fantasía. Los arquetipos se manifiestan en el arte, la religión, la mitología y, más recientemente, en la cultura popular, como en las películas, los libros y los cómics. Los mitos y las leyendas de diversas culturas, por ejemplo, contienen arquetipos universales que resuenan con todas las personas, independientemente de su contexto cultural. Los héroes mitológicos, como Hércules, Aquiles o Gilgamesh, representan el arquetipo del héroe que debe enfrentar grandes desafíos para alcanzar la madurez y la autocomprensión. Estos mitos siguen siendo relevantes hoy en día porque tocan aspectos fundamentales de la experiencia humana que son comunes a todos los seres humanos. La influencia del inconsciente colectivo también puede verse en el simbolismo que se encuentra en muchas religiones. Jung consideraba que las religiones, al igual que los mitos, eran manifestaciones del inconsciente colectivo, con sus propios arquetipos y símbolos universales. El Cristo en el cristianismo, el Buda en el budismo, o el Dios en las religiones monoteístas, son todos ejemplos de arquetipos que representan aspectos fundamentales de la psique humana, como la redención, la iluminación y la trascendencia. A través de estos símbolos, los individuos pueden acceder a aspectos profundos de su psique y encontrar sentido y propósito en sus vidas. Sin embargo, los arquetipos no solo se encuentran en el ámbito espiritual o mitológico, también se manifiestan en la vida cotidiana, en la forma en que nos relacionamos con los demás, en nuestros trabajos, en nuestras pasiones y en nuestra identidad. Jung veía estos patrones como una especie de mapa o guía que nos orienta en el viaje de la individuación. A lo largo de la vida, los individuos pasan por diferentes etapas, cada una marcada por la influencia de diferentes arquetipos. Por ejemplo, en la juventud, el arquetipo del héroe puede ser dominante, ya que la persona busca enfrentar desafíos y conquistar el mundo. En la madurez, puede surgir el arquetipo del sabio o el anciano, invitando al individuo a reflexionar sobre la vida y a buscar una comprensión más profunda de sí mismo. El concepto de sincronicidad, otro de los pilares del pensamiento junguiano, también está estrechamente relacionado con el inconsciente colectivo. La sincronicidad se refiere a la ocurrencia simultánea de eventos aparentemente no relacionados que tienen un significado común. Jung creía que estos eventos no eran meras coincidencias, sino manifestaciones de la interconexión profunda entre la psique humana y el mundo exterior. La sincronicidad ocurre cuando el inconsciente colectivo se manifiesta de manera tangible en el mundo, ofreciendo señales y símbolos que nos guían en nuestro camino de individuación. Por ejemplo, si una persona está pasando por una crisis existencial y, de repente, ve un símbolo o escucha una historia que resuena profundamente con su situación, Jung consideraba que esto no era una mera casualidad.
En lugar de eso, podría ser una manifestación de una ley más profunda que conecta la psique individual con el todo, una expresión del inconsciente colectivo que le ofrece orientación. La individuación, uno de los conceptos más fundamentales en la obra de Carl Jung, es el proceso mediante el cual un individuo llega a ser el mismo, integrando todos los aspectos de su psique, tanto conscientes como inconscientes. Para Jung, el objetivo de la vida humana no era simplemente vivir de acuerdo con las expectativas sociales o culturales, sino llegar a un estado de equilibrio interior donde todas las partes del ser se integran y armonizan. La individuación es un viaje hacia la autenticidad, donde la persona puede convertirse en su versión más completa y verdadera. Este proceso de individuación comienza en la infancia y continúa a lo largo de toda la vida, pero se vuelve especialmente importante en la madurez, cuando las personas comienzan a enfrentar cuestiones existenciales profundas como la muerte, el propósito y el sentido de la vida. A lo largo de este viaje, el individuo debe confrontar y reconciliar diferentes aspectos de su psique, lo que incluye el reconocimiento de su sombra, la integración de los arquetipos y el encuentro con su ánima/animus. El encuentro con la sombra es uno de los aspectos más desafiantes del proceso de individuación. La sombra representa las partes ocultas de la personalidad, aquellas cualidades que no deseamos reconocer como nuestras, como los impulsos destructivos, los miedos y las debilidades. Jung creía que ignorar o reprimir la sombra solo conducía a la enfermedad psíquica, ya que estas partes rechazadas siguen influyendo en el comportamiento de manera inconsciente. La integración de la sombra implica reconocer y aceptar estos aspectos oscuros de uno mismo, lo que permite que la persona se libere de las limitaciones impuestas por la represión. A medida que se avanza en el proceso de individuación, el individuo también se enfrenta al reto de integrar los arquetipos presentes en su inconsciente colectivo. Estos arquetipos no son solo influencias abstractas, sino que se manifiestan de manera concreta en la vida diaria, influyendo en las decisiones, las relaciones y las experiencias. La integración de estos arquetipos no significa simplemente aceptar sus símbolos, sino también vivirlos activamente, permitiendo que sus energías fluyan libremente dentro de la psique. Por ejemplo, el arquetipo del héroe puede llevar a la persona a asumir desafíos y enfrentar adversidades, mientras que el arquetipo de la madre puede invitar a la persona a cuidar y nutrir a los demás. La relación con el anima o el animus, los aspectos femeninos y masculinos de la psique, también juega un papel crucial en la individuación. Jung creía que la integración de la anima o el animus era un proceso de confrontación con el otro género interior, lo que permite un equilibrio de energías y una mayor comprensión de uno mismo. Para los hombres, esto implica confrontar las imágenes del feminismo interior y permitir que las cualidades femeninas, como la intuición y la empatía, se integren en su personalidad. Para las mujeres, el proceso implica conectar con su energía masculina interna, lo que puede incluir cualidades como la fuerza, la independencia y la asertividad. Uno de los resultados más importantes de la individuación es el desarrollo de la personalidad. A medida que las diferentes partes de la psique se integran, el individuo se vuelve más completo y auténtico. Jung describió esto como un proceso de diferenciación, donde el individuo se hace consciente de sus verdaderos deseos, motivaciones y aspiraciones, y vive de acuerdo con ellos en lugar de seguir las expectativas externas. Esta diferenciación permite a la persona experimentar un sentido de unidad interior, lo que conduce a una mayor paz y satisfacción en la vida. El proceso de individuación también tiene un profundo impacto en la relación con los demás. A medida que la persona se convierte en su yo más auténtico, su capacidad para conectarse con los demás de manera genuina también mejora. Jung creía que el proceso de individuación no solo beneficia al individuo, sino que también tenga un impacto positivo en la comunidad, ya que las personas que están en contacto con su yo verdadero son más capaces de aportar su sabiduría y compasión al mundo. Jung también identificó el inconsciente como una fuente rica de sabiduría. Durante el proceso de individuación, los individuos tienen que sumergirse en sus propios sueños, fantasías y experiencias inconscientes. Los sueños, según Jung, no son simplemente manifestaciones aleatorias de la psique, sino que son mensajes significativos del inconsciente, llenos de símbolos y arquetipos que pueden guiar a la persona en su proceso de individuación.
La interpretación de los sueños es una herramienta clave en este viaje, ya que permite al individuo acceder a la información que se encuentra en lo más profundo de su ser. El trabajo con los sueños no es solo un proceso terapéutico, sino también una práctica espiritual. Jung veía los sueños como una forma de conversación con el alma, donde el inconsciente se comunica con el consciente a través de imágenes, metáforas y símbolos. Estos sueños pueden ser interpretados y comprendidos para ayudar al individuo a comprender su propio viaje interior y superar los obstáculos que se interponen en su camino hacia la totalidad. Además de los sueños, Jung también enfatizó la importancia de la meditación y otras prácticas espirituales como formas de acceder al inconsciente y facilitar el proceso de individuación. A través de la meditación, la introspección y la contemplación, el individuo puede entrar en contacto con las capas más profundas de la psique y comenzar a integrar los diferentes aspectos de su personalidad. Jung creía que el proceso de individuación no solo era una tarea psicológica, sino también un proceso espiritual, ya que conduce al individuo a un estado de conciencia superior y a una mayor comprensión de la conexión entre el ser humano y el universo. Si te está gustando el video, haz clic en suscribirte. Es gratis y no tienes excusas. La influencia de Carl Jung en la psicología moderna es incuestionable. Su enfoque sobre el inconsciente colectivo ha dejado una huella profunda en el pensamiento contemporáneo, desafiando las visiones tradicionales sobre la psique humana. El concepto de inconsciente colectivo es uno de los pilares de su teoría, y aunque a menudo se pasa por alto en discusiones sobre psicología contemporánea, sigue siendo fundamental para comprender cómo la humanidad ha evolucionado en su manera de pensar, sentir y actuar. Jung desarrolló la idea del inconsciente colectivo como una capa profunda de la psique humana que va más allá del inconsciente personal. Mientras que el inconsciente personal está compuesto por recuerdos y experiencias reprimidas de un individuo, el inconsciente colectivo incluye imágenes primordiales o arquetipos que son compartidos por toda la humanidad. Estos arquetipos son estructuras psicológicas que han evolucionado a lo largo de miles de años y están presentes en todas las culturas, religiones y mitologías, aunque se manifiestan de maneras diferentes. Los arquetipos son universales y representan patrones fundamentales de la experiencia humana. Jung identificó varios de estos arquetipos, como el héroe, la madre, el sabio, el sadou, la sombra y el trickster, el embaucador. Cada uno de estos arquetipos tiene un papel crucial en la psique humana, ayudando a las personas a comprender su lugar en el mundo y guiándolas a través de las etapas de la vida. Por ejemplo, el arquetipo del héroe se refiere a la figura que emprende un viaje hacia la superación de pruebas y desafíos, enfrentando el sufrimiento y la muerte, solo para renacer con una nueva sabiduría. Este arquetipo está presente en todas las culturas, desde las epopeyas griegas hasta las historias modernas de superhéroes. Jung creía que al integrar estos arquetipos en la psique, las personas podían encontrar un sentido más profundo y significativo en sus vidas. La sombra, otro de los arquetipos más importantes, representa los aspectos reprimidos o negados de la personalidad. Es lo que una persona no está dispuesta a reconocer como parte de sí misma, ya sea debido a la vergüenza, el miedo o las normas sociales. En lugar de luchar contra la sombra, Jung propuso que el proceso de individuación implica confrontarla, integrarla y reconocerla como una parte legítima de uno mismo. Solo al aceptar la sombra puede una persona experimentar una transformación profunda y avanzar hacia una mayor autocomprensión. Antes de seguir con el video, suscríbete y dale al botón de me gusta si quieres que traigamos más contenido de este estilo. Recuerda que es gratis y no tienes excusas. Sigamos. El arquetipo de la madre es otro símbolo poderoso en la teoría de Jung. No solo está relacionado con la figura materna biológica, sino que también representa la creatividad, el nacimiento y el cuidado. Jung creía que el arquetipo de la madre estaba presente tanto en hombres como en mujeres, y su influencia se extendía a las decisiones, los valores y las relaciones interpersonales. Para el individuo, integrar este arquetipo puede traer un mayor sentido de compasión y empatía hacia los demás, pero también implica reconocer las limitaciones de la figura materna, ya que, en su forma más negativa, puede llevar a la sobreprotección o a la dependencia. El arquetipo del sabio o anciano también juega un papel crucial en la vida de una persona, especialmente en las etapas avanzadas de la vida.
Representa la sabiduría acumulada, el conocimiento profundo y la capacidad para ver más allá de la superficie de las cosas. El sabio es un guía, una figura que puede ayudar a la persona a navegar las complejidades de la vida y encontrar respuestas a las grandes preguntas existenciales. Este arquetipo se encuentra en figuras como el gurú, el profesor o el mentor. Jung veía este arquetipo como esencial para el desarrollo de la conciencia superior, ya que permite que el individuo se conecte con las verdades universales y atemporales. Los mitos y las leyendas de las culturas antiguas están llenos de arquetipos, y Jung creyó que estos relatos no eran solo historias fantásticas, sino representaciones simbólicas de los procesos internos que todos los seres humanos experimentan. Al estudiar mitos y leyendas, las personas pueden obtener una comprensión más profunda de sí mismas y de su relación con los demás, ya que estos mitos representan las luchas, los desafíos y las transformaciones que son comunes a toda la humanidad. El análisis de los sueños es otra herramienta fundamental en el trabajo junguiano. Jung creía que los sueños eran una ventana hacia el inconsciente colectivo y que al interpretar los sueños, una persona podía acceder a las imágenes arquetípicas y a los mensajes que el inconsciente intenta comunicar. A diferencia de otros enfoques de la interpretación de sueños, que se centran en el análisis de símbolos personales, Jung proponía que los símbolos en los sueños tienen significados universales que están conectados con los arquetipos del inconsciente colectivo. Esto implica que los sueños no solo reflejan los deseos o temores personales de un individuo, sino que también contienen mensajes universales sobre la naturaleza humana. Además de su trabajo con los sueños, Jung exploró profundamente el concepto de sincronicidad. Este fenómeno, que él definió como coincidencias significativas, ocurre cuando dos o más eventos que no están relacionados entre sí parecen estar conectados por un significado más profundo. Por ejemplo, una persona podría estar pensando en alguien y, de repente, recibir una llamada de esa persona, o soñar con un símbolo que luego aparece de manera significativa en su vida cotidiana. Jung creía que estos momentos de sincronicidad son manifestaciones del inconsciente colectivo, señales que nos guían en nuestro viaje hacia la individuación. Jung no solo influyó en la psicología, sino también en campos como la espiritualidad, la arte y la cultura popular. Su trabajo ha dejado una huella duradera en la forma en que entendemos la psique humana, la creatividad y el sentido de la vida. El análisis junguiano ha sido utilizado por artistas, escritores, cineastas y otros creativos para explorar los temas universales de la condición humana, y sigue siendo una fuente invaluable de inspiración para aquellos que buscan comprender las profundidades de la psique. Nada en tu vida es casualidad, ni siquiera el día en que naciste. Jung no entendía, todo tiene un significado más profundo. Suscríbete si quieres seguir descubriendo los misterios de la existencia, y si crees que esto no importa, quizás sigas dormido. Comenta destino si estás despierto. Nos vemos en el próximo video.